Bienvenidos. A continuación vamos a hablar sobre la neuropsicología de la percepción. Percepción. La percepción es la interpretación que le damos a las imágenes que nos acompañan desde toda la vida, ya que desde temprana edad identificamos conceptos y situaciones a los que les vamos dando una definición que con el paso del tiempo van agudizando nuestros sentidos y aprendiendo a explorar más nuestro entorno. La percepción visual no opera con la fidelidad mecánica de una cámara, que lo registra todo imparcialmente. Todo el conglomerado de diminutos pedacitos de forma y color que constituyen los ojos y la boca de la persona que posa para la fotografía, lo mismo que la esquina del teléfono que asoma accidentalmente por encima de su cabeza. ¿Qué es lo que vemos? Ver significa aprender algunos rasgos salientes de los objetos: el azul del cielo, la curva del cuello del cisne, la rectangularidad del libro, el lustre de un pedazo de metal, la rectitud de un cigarro. Transducción. La transducción sensorial es el proceso de la transformación de los diversos tipos de energía, estimulación sensorial, en impulsos nerviosos llevados a cabo por los receptores sensoriales. Esta incide directamente sobre una célula no neuronal especializada como si lo hace sobre una neurona sensorial. El efecto de la estimulación generará una modificación de potencial eléctrico similar al que sucede en las neuronas postsinápticas cuando la presináptica libera el neurotransmisor. En algunos sistemas sensoriales, la activación de los receptores no genera potenciales de acción en las neuronas sensoriales, sino una modificación de su tasa de disparo. El denominador común de la transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de la membrana de la célula receptora, producida por la energía del estímulo sensorial. De esta manera, el efecto del estímulo se modifica a través de la membrana del receptor y en última instancia genera potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan información hacia el sistema nervioso central. Por lo tanto, podemos decir que la transducción comienza con una modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Procesamiento subcortical. El procesamiento de la información sensorial tiene lugar en el sistema nervioso central y se divide en dos clases claramente diferenciadas. La primera es el procesamiento subcortical y la segunda el procesamiento cortical. La estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo, ya que toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. Concretamente, pasa por los núcleos de relevo de la información sensorial, ya sea núcleo geniculado lateral, que es de la visión, núcleo geniculado medial, de la audición, núcleo ventral posteromedial, que es de gusto e información somatosensorial, o núcleo ventral posterolateral, de la información somatosensorial. A partir de que diferentes tipos de energía del medio en el que nos movemos activan los receptores sensoriales y esto genera cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales de forma directa o de forma indirecta, la información será enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales y puede procesarse la información táctil, visual, informativa, auditiva y olfatoria. Corteza y reorganización cerebral. Toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral. Este tipo de organización implica que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo. Esto conlleva que regiones que suelen trabajar de forma conjunta se encuentren en una ubicación más cercana en el cerebro, de forma que la información no tiene que recorrer distancias amplias. Corteza sensorial primaria. Se organiza de una forma modular, de manera que habitualmente se muestre un patrón de organización por columnas de neuronas con propiedades funcionales similares. Hoy en día, los módulos corticales se han puesto de manifiesto en los sistemas somatosensoriales y visual y en menor grado en el sistema auditivo. Corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial primaria se encuentra en el lóbulo parietal, concretamente en la circunvolución postcentral, justo detrás de la cisura surco central o de Rolando. Esta región cortical, correspondiente a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, recibe información de los núcleos ventral, posterolateral y postomedial del tálamo. Corteza visual.
La corteza visual primaria se localiza en el lóbulo occipital, correspondiente al área 17 de Brodmann, en la parte más posterior del mismo, en una visión lateral y ocupando la cisura calcarina en una visión sagital medial. Corteza auditiva. La corteza auditiva primaria, por su parte, se localiza en el lóbulo temporal, concretamente en la región correspondiente al área 41 de Brodmann. Esta región de corteza agranular recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. Corteza gustativa. La corteza gustativa primaria se localiza en el opérculo frontal y en una región de la ínsula anterior, áreas 36 y 43 de Brodmann. Esta región recibe información del núcleo ventral posteromedial del tálamo. Corteza olfativa. La información olfatoria es la única que no hace un relevo en el tálamo antes de alcanzar la corteza. La corteza periforme es lo que podríamos considerar análogo a la corteza sensorial primaria en la visión, la audición y el procesamiento somatosensorial. Corteza de asociación. La corteza de asociación está dividida en dos grupos, las áreas de asociación unimodales y las áreas de asociación multimodales. Las áreas de asociación unimodales se encuentran adyacentes a las áreas sensoriales primarias y llevan a cabo un procesamiento más complejo de la información que éstas, integrando normalmente diferentes características del estímulo, por ejemplo, el color, el brillo y la forma en el sistema visual, o el timbre, el tono y el volumen en el sistema auditivo. Las áreas de asociación unimodal suelen denominarse áreas sensoriales secundarias. El área somatosensorial secundaria se localiza en una parte del opérculo parietal, quedando oculta en su mayor parte en el surco lateral y probablemente extendiéndose hasta la ínsula. Esta área recibe información tanto del área somatosensorial primaria como también de los núcleos ventral posterolateral y posteromedial del tálamo. Las áreas de asociación multimodales se localizan fundamentalmente en la corteza prefrontal, en la corteza parietal posterior y en la corteza temporal. En estas cortezas se genera una importante convergencia de información y las áreas de asociación multimodales se encargan de integrar las señales que les llegan. Muchas de estas señales provienen de los sistemas sensoriales. Las neuronas en las áreas de asociación multimodales responden a múltiples modalidades sensoriales y modifican su respuesta en base a diferentes circunstancias. Se trata de neuronas que recogen información de otras modalidades sensoriales y de otras regiones cerebrales implicadas en otras funciones, como lo es la atención y la memoria, y que parecen ser responsables de las funciones cognitivas superiores. Agnosias. Las agnosias son una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o de disfunción cerebral, en ausencia de alteración cognitiva global y sin que esta alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Además, implica una alteración en el reconocimiento a través de un determinado canal sensorial, pero no de los otros. Aunque las agnosias visuales son las más comunes y las más conocidas, una agnosia puede producirse también en relación con el resto de los canales sensoriales humanos. De este modo, tenemos agnosias auditivas, táctiles, olfativas y gustativas. Agnosia visual. Las agnosias visuales se definen como una alteración en la capacidad de reconocer objetos con la vista en ausencia de pérdida de agudeza visual o disfunción cognitiva que explique esta alteración. Existen diferentes tipos de agnosias visuales. Agnosia visual para los objetos, prosopagnosia, agnosia para los colores. Alteraciones visuoespaciales y visuoconstructivas. La alteración de las habilidades visoespaciales incluye un abanico de trastornos muy diversos, desde la eminelencia espacial en la que se altera la integración de un hemiespacio hasta la orientación de la capacidad de orientar objetos o líneas en el espacio, pasando por la capacidad de componer la hora en un reloj no digital. Agnosia auditiva. La agnosia auditiva consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral, en ausencia de una alteración en las vías auditivas primarias, es decir, con una capacidad intacta para la audición. Los tipos de agnosia auditiva
en función de si los estímulos auditivos son verbales, no verbales o musicales. Estas pueden ser sordera pura de palabras, agnosia auditiva para sonidos o abnusia. Sometesias y somatognosias. Es la incapacidad de reconocer la localización táctil, discriminación de puntos, las características de los objetos tomados o la localización de una extremidad en el espacio. Agnosia olfativa. Es la incapacidad de reconocer una sensación odorífera, a pesar de que el procesamiento olfatorio, lenguaje y funciones intelectuales generales se encuentran esencialmente intactos. Es una alteración en la capacidad para oler, pero también puede producir la alteración en la capacidad para el reconocimiento de los olores y los sabores. Referencias. Gracias.